¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ya bien comidos y bien bebidos. Bueno, con toda la energía ya recuperada, pues entonces, con entusiasmo, con alegría, estudiemos Torah. Siempre en este día 13 de junio y día 28 de Sivan. Así que bienvenida toda nuestra comunidad. Shabbat Shalom. Y continuemos con Shelach Lecha, nuestra parashá de la semana. Shabbat Shalom a todos. Quiero que continuemos en esta tercera sesión y que a la vez la comencemos. Hablemos un momento de Caleb ben Jefune. Caleb ben Jefune. Él es el explorador fiel, al igual que Yehoshua ben Nun. Son los dos exploradores fieles. Pero hoy por hoy nos vamos a detener solo con Caleb ben Jefune. Caleb nos es puesto en la Torá, por ejemplo, a seguir. Él es un faro. Caleb es una luz para todos. Y por eso es que él nos es puesto, por ejemplo, a imitar de alguien que se aparta o se separa de gente negativa. Y así nos es dado él. Y así nos es puesto. ¿Cómo qué dije? Como ejemplo a seguir de alguien que se aparta de gente negativa. Y oiga, y eso no es nada fácil. ¿Qué no es nada fácil? Sí. Eso no es nada fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque algunas veces son nuestros parientes. En otras son amigos cercanos. Son compañeros, son colegas. A veces son de nuestro círculo íntimo. Personas muy, pero muy allegadas a nosotros. E incluso a veces, hasta mucho bien material nos están haciendo. Y entonces la cosa se pone más difícil todavía. Porque separarnos de gente así, negativa, no solo perdemos la amistad, sino que los beneficios también que nos están proporcionando. Y por eso les digo que en el caso de Caleb, que nos es dado como ejemplo a imitar, ejemplo a seguir, de alguien que se separa de gente negativa, dije, lo cual no es nada fácil. A veces sabemos que nuestros allegados son pero tan negativos, pero no podemos apartarnos de ellos, ¿verdad, Herbert? ¿Por qué no? Por la amistad que Dios nos tiene. Y oiga, si son gente negativa, nos hacen más mal que bien. Sí. A veces su negatividad no nos permite
elevarnos espiritualmente. Todo lo contrario, a veces gente así nos tiene espiritualmente muy estancados. E incluso, si hay un mal decreto para este tipo de personas, podemos también nosotros alcanzar terminación. Ser incluidos en el mismo mal decreto. Así de grave es la cosa. Por esto es que la consejera, la Torá, nos pone este ejemplo a seguir a Caleb, a quien el Eterno llama Abdi, mi siervo, servidor mío. El Shelach Lecha, nuestra parashá de la semana, Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 14, versículo 24, oiga lo que Hashem dice de Caleb. Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Repito, 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y de Caleb, ciérrelo, el Zohar Akadosh extrae para nosotros el shiur, la lección. Nos dice el libro del Zohar, Rabí Yehudá y Rabí Hiyá estaban una vez caminando juntos, los grandes cabalistas. Rabí Hiyá dijo, cuando marchan juntos miembros de la compañía, ellos deben ser de un mismo corazón y una misma mente. ¿Cómo debemos ser todos juntos? Si por casualidad aparecen entre ellos, no hay afuera. Si por casualidad aparecen entre ellos pecadores o personas que no tienen lugar en el palacio del rey, o bien que se encuentren en su compañía, oiga, el shiur dice, deben separarse de ellos. ¿Qué se debe hacer? Han de tomar el ejemplo de Caleb. Han de tomar el ejemplo de Caleb. Por eso estamos diciendo que Caleb nos es dado como un ejemplo a imitar, un ejemplo a seguir, de alguien que se aparta de gente negativa, aunque esto no es nada fácil. Nada fácil. Se lo reitero, dice Rabí Yehudá, estoy citando el Zohar HaKadosh, Rabí Yehudá y Rabí Hiyá estaban una vez caminando juntos. Rabí Hiyá dijo, cuando marchan juntos miembros de la compañía, ellos deben ser de un mismo corazón y una misma mente. Si por casualidad aparecen entre ellos pecadores
o personas que no tienen lugar en el palacio del rey, o bien que se encuentren en su compañía, deben separarse de ellos. Han de tomar el ejemplo de Caleb. Y adicionalmente el Zohar dice, ¿de quién está escrito? Pero mi servidor Caleb, porque tuvo otro espíritu con él y me ha seguido plenamente. Estamos en el versículo 24, ¿verdad? Otro espíritu significa que Caleb se separó de los otros espías y fue solo a Hebrón a fin de prosternarse en la cueva de Macpela ante las tumbas de los patriarcas. Pero mi servidor Caleb, porque tuvo otro espíritu con él y me ha seguido plenamente. Otro espíritu, ¿qué significa? Ya lo dije. Otro espíritu, dice el Zohar, significa que Caleb se separó de los otros espías. Por eso reiteremos el 24 para que vea qué es lo que está escrito de él. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice? Estamos en el versículo 24. Ah, malo eso. Otro. Bueno, que tienen todas la misma versión, ¿verdad? Otro espíritu. ¿Y qué significa otro espíritu del Zohar? Sí. Otro espíritu significa que se apartó de ellos. ¿Y qué eran para Caleb los otros? Eran sus colegas. Eran sus amigos, sus compañeros. Caleb es un príncipe. ¿Y los otros 10 qué son? Príncipes. Fue algo fácil para Caleb. Eran sus colegas. Eran sus amigos. Pero al decir la Torá que Caleb tenía otro espíritu, el Zohar dice que eso significa que si Caleb no se separa de los 10 exploradores negativos. Que si Caleb no se separa de sus colegas, de sus amigos negativos. ¿Sí? Bueno, pensemos un momento en Abraham. Lot era negativo. ¿Qué terminó haciendo Abraham a pesar de que Lot era su sobrino? Y era su sobrino. ¿Y por qué se apartó Abraham de él? Le dijo, sepárate, te pido de mí. Y el Zohar nos dice, es como si Abraham le hubiera dicho, no eres digno de asociarte conmigo. A las personas negativas no les vaya a decir eso, por favor. Pero dígalo en su corazón. ¿Qué es lo que debe decir en su corazón de esa persona negativa? No eres digno de acercarte, de asociarte conmigo. Espiritualmente me estancas, espiritualmente no me permites elevarme, espiritualmente estoy que no puedo despegar el vuelo, espiritualmente me afecta tu compañía, espiritualmente me contamina con tu negatividad. Dice el Zohar, quien se asocia con una persona negativa, eventualmente seguirá sus pasos.
Porque más que por palabras, es por cuestión de una energía. Más que por palabras, es por una energía. Así que el Zohar dice, quien se asocia con una persona negativa, eventualmente seguirá sus pasos. Como dicen nuestros refranes sabios, dime con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos. Ahora, cuando decimos que si sobre una persona negativa hay un mal decreto de los mundos superiores sobre esa persona, y nosotros, en lugar de separarnos de los tales, estamos asociados, cuando decimos que Haz Shalom, nosotros también pudiéramos entrar en el mismo mal decreto, aunque usted sea un tzadik o una tzadeket. Pero por el hecho de que hay un decreto negativo de los mundos de arriba sobre la persona negativa, pero por asociarnos con los tales, Haz Shalom, ¿qué dije? Nosotros pudiéramos ser incluidos en el mismo mal decreto. Y el ejemplo de esto lo tenemos en el Tanaj, y el Zohar se dedica a ampliárnoslo. Y es con respecto al rey Yehoshafat, rey de Yehudá. Este Yehoshafat era un gran tzadik. ¿Qué era, dije? Era alguien espiritualmente muy elevado. Pero fue a visitar a Ahab, el rey de Israel. Uno extremadamente negativo. Así que Yehoshafat, tzadik, fue a visitar a Ahab, su colega, rey de Israel, pero una persona muy negativa. Y este Ahab le pusieron en español, le dije, lo que hizo fue que invitó a Yehoshafat a que le acompañara a una guerra contra ciertos enemigos. Él le dijo, mira, acompáñame a la guerra, ven conmigo. Le dijo el negativo a Yehoshafat, el rey positivo. Y dice el Tanaj, subieron pues el rey de Israel y Yehoshafat, rey de Yehudá, a Ramot de Gilad. Oiga esto. Y dijo el rey de Israel, el negativo, a Yehoshafat, el tzadik, yo me disfrazaré para entrar en la batalla. Le dice el rey, pero tú vístete tus ropas reales. ¿A quién le dijo eso? Sí. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Así que el rey de Israel entró disfrazado. Y el rey de Yehudá entró con ropas reales. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Así que el comandante de los sirios había dicho, miren, no se metan con la tropa de Acab. Denle nada más solo al rey de Israel. Váyanse una vez a la cabeza a la serpiente. Cuando los capitanes de los carros vieron a Yehoshafat, ¿lo vieron? Vestido de rey, dijeron, este es el rey de Israel. ¿El rey de Israel cómo está? Disfrazado. Pero el rey de Yehudá entró.
Así que cuando lo vieron los ejércitos enemigos a Jehoshafat, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. ¿Qué es lo que lo rodearon? Ya era pan comido para los generales enemigos. Y mas Jehoshafat clamó, y el Eterno lo ayudó y los apartó el Eterno de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Y Jehoshafat, el Sadik, por poco pierde la vida en una batalla que no era la de él, todo por asociarse con Ahab, el rey negativo. Sobre Ahab había un decreto de muerte. Y Jehoshafat, el Sadik, por poco y entra en ese mal decreto también. ¿Todo por qué? Ahora, una cosa salvó a Jehoshafat. Estaba incluido también, pero no murió en el mismo decreto de muerte de Acab por una sola razón. El Zohar HaKadosh dice que en el cielo dijeron que no muera, solo por el mérito de sus ancestros. Que no muera, solo por el mérito de sus ancestros. Si no hubiera sido por el mérito de sus ancestros, como decimos en nuestro medio, se va en la colada. Se va en el mismo mal decreto de muerte que acabo. ¿Cuál es el shiur, Lorena? Entonces, dice el 14:24, que de Caleb que estamos hablando, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y cierro esa parte reiterando el Zohar. Dice Rabbi ya dijo, cuando marchan juntos miembros de la compañía, ellos deben ser de un mismo corazón y una misma mente. Si por casualidad aparecen entre ellos pecadores o personas que no tienen lugar en el palacio del rey, o bien que se encuentren en su compañía, deben separarse de ellos. Han de tomar el ejemplo de Caleb, de quien está escrito, pero mi servidor Caleb, porque tuvo otro espíritu con él y me ha seguido plenamente. Otro espíritu significa que Caleb se apartó de los otros espías. A pesar que eran sus, ¿qué dije? Sus colegas. Es fácil apartarse de los tales. Más si son nuestros patrocinadores. Más si son nuestros padrinos. Más si son nuestros benefactores. Uy, si yo me aparto de él, ¿y quién? Pero a veces nos hacen más mal que bien. Sigamos. Nuestra sesión anterior la cerramos diciendo que ante el gran cortocircuito espiritual de la generación salida de Egipto, el cortocircuito espiritual a causa de la incredulidad, bueno, siempre hemos hablado, nos hemos ido por la arista de la Lashon Hara, ¿verdad? Y está bien, pero hoy estamos con otra. En la carta a los Hebreos, dice, y lo citábamos por la mañana,
Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál provocación? Número 14, para Shelach Lecha. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Misraim por mano de Moshe? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y oiga, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué no entraron? A causa de incredulidad. Y dijimos que eso fue el pecado gravísimo de la generación del desierto. Y nosotros la incredulidad tanto que la minimizamos, ¿verdad? Pero para el cielo eso fue tan grave, gravísimo, que por esa razón no entraron. Así que el Eterno le dijo a Moshe en ese momento: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y vimos la intercesión de Moshe, quien finalmente logró apaciguar el enojo del Creador, a Kadosh Baruj Hu, sobre la base que Moshe pidió perdón al Eterno, sobre la base de los atributos de misericordia del Creador. Hashem aceptó el pedido, el ruego de Moshe Rabenu, al punto que la Torah dice: Ayomer Adonai el Moshe, salakti ki tebareja. Dijo el Eterno: yo los he perdonado de acuerdo a tu palabra. ¿Sí? Yo los he perdonado de acuerdo a tu dicho. Pero, y aquí es donde nos quedamos en la sesión anterior, y aquí arrancamos de nuevo. 21. Mas ciertamente, o más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena la tierra, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, oiga el decreto: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Esto que acabamos de leer es muy complicado descifrarlo. Es bastante complicado por los conceptos erróneos, preconcebidos que escuchamos en nuestro medio diariamente. Y es que por un lado vemos que cuando Moshe suplicó el perdón por el pecado, Hashem estuvo de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué le dijo Lorena? Salakti ki tebareja. ¿Cómo le dijo? Salakti ki tebareja. Está bien, lo perdono conforme me lo has pedido. Pero ¿qué acabamos de leer después, Gilma? Esto nos lleva a tratar de descifrar un poco este asunto. Oiga, hay faltas nuestras que al hacer teshuvá son perdonadas y olvidadas para siempre y no hay karma. Hay faltas que Yom Kippur las exonera para siempre y no hay karma. Pero hay faltas
que son perdonadas y sí hay karma. Causa y efecto. Aunque ya fueron, dije, siempre hay consecuencias. Castigo. A veces, durante este viaje de nuestra alma acá abajo, y en otros casos, la consecuencia viene incluso reencarnaciones futuras. De esto aprendemos el principio que a veces el perdón no exime el castigo. A veces el perdón no exime, no exonera el castigo. Hay consecuencias. Vuelvo. Ante la súplica de Moshe, ¿qué dijo el Eterno? Salakti ki te bareja. Los he perdonado conforme me lo has pedido. Pero ¿qué es lo que hemos leído después? Básicamente, oiga, Hashem dice, yo los he perdonado, Moshe, pero no entrarán en la tierra. Los he perdonado, pero no entrarán en la tierra. Todos morirán en el desierto. Los he perdonado, Moshe, conforme a tu ruego, pero eso no quita que su karma siempre les vendrá. Entonces, hay faltas que la teshuvá es suficiente y no hay karma, no hay consecuencias. Hay faltas que Yom Kippur es suficiente y no hay consecuencias, no hay karma. Pero hay faltas que aunque son perdonadas, sí hay consecuencias, sí hay karma, hay castigo. De hecho, año tras año, generación tras generación, seguimos expiando un poquito cada año el pecado de la generación del desierto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Imagínense, esto ocurrió hace más de 3000 años. Pero cada generación de Bene Israel seguimos expiando un poquito ese pecado. Por eso es que todos los años, todos los hijos de Israel en el mundo, tenemos la mitzvah del ayuno de 25 horas casi. ¿Y por qué? Porque aunque Hashem dijo a Moshe, Salakti ki te bareja, las consecuencias siguen viniendo año tras año, generación tras generación. ¿Qué entendemos entonces? Que hay faltas, que con la teshuvá es suficiente y no hay consecuencias. Hay faltas que Yom Kippur es suficiente y no hay consecuencias. Pero hay faltas que son perdonadas, pero siempre hay consecuencias. ¿Está claro, Laura? Otra enseñanza siempre sobre el Shlach Lecha.
Y es que nosotros debemos conocer y actuar en los tiempos del Eterno. De esta manera nos irá bien. Debemos conocer y accionar en los tiempos de Hashem. De esta manera tendremos la seguridad que nos irá bien. ¿Qué necesitamos? No basta. ¿Qué necesitamos? Conocer y accionar. Porque actuar fuera de ellos trae muerte. Para Shashelach Lecha. Actuar fuera de los tiempos del Eterno trae muerte. Actuar fuera de los tiempos de Hashem, no lograremos nada. Y se los ilustro de esta manera. A Marcela le gusta que yo toque de ejemplo a Juan Pérez. Juan Pérez, esto es un ejemplo hipotético, anuncia en la ciudad que el día 20 de junio, de 8 a 12 de la mañana, estará regalando comida, bebida y ropa. ¿Qué fecha dije? ¿Y horario? Por supuesto, todo lo que se muevan y lleguen en el día, en el horario establecido, van a recibir lo que se ha anunciado. Pero si alguien dice, no, yo voy a ir el día 18, yo el 18 voy a ir, ¿qué va a ocurrir ahí? No hay nada. Y si otro dice, dijo el 20, pero yo voy a llegar el 21, ¿qué va a pasar ahí? Ya pasó todo. Por esto, reitero, bueno, de hecho es lo que sucede espiritualmente hablando. Y por eso nosotros debemos conocer y actuar en los tiempos del Eterno para que nos vaya bien. Y en las Nuevas Escrituras tenemos el caso de 10 vírgenes, una parábola. 5 de ellas diligentes, se prepararon bien y entraron a la fiesta y disfrutaron de todo el bien. Pero las otras 5 ni se prepararon, y cuando finalmente se prepararon, el tiempo había pasado. ¿Qué había ocurrido? El tiempo había transcurrido. ¿A dónde nos lleva todo esto? Oiga, la energía del Shabbat, la energía de la luna nueva, la energía de las fiestas sagradas, solo está disponible en los días que la Torá ya lo ha establecido. Y eso lo sabemos bien. No llegar, o llegar antes, o llegar después. No hay nada. Ya no hay nada. Reitero, la energía del Shabbat, de la luna nueva, de las fiestas sagradas, solo está disponible en los días que la Torá ya lo estableció. Así que no llegar, llegar antes, llegar después, es privarnos de todo el bien que los mundos superiores han decretado para nosotros, para los días específicos.
Este próximo lunes al anochecer y todas las horas luz del lunes Yom Sheni será la luna nueva. ¿Perdón? Sí, corrijo. Y la hora luz del día martes. Al anochecer del día lunes y todas las horas luz del día martes será la luna nueva. Rosh Chodesh. ¿Eso qué implica? Habrá un portal energético abierto. ¿Qué habrá? Un portal energético abierto. No celebrar la luna nueva, o llegar antes o llegar después, el portal energético ya estará cerrado, porque solo estará abierto cuando el Eterno dice: este es el día. Por eso estamos reiterando que nosotros debemos conocer y accionar en los tiempos que el Eterno ya estableció. En nuestra parasha vemos que cuando era el momento de entrar a la tierra prometida, el pueblo no lo hizo. ¿Cuándo era qué? El pueblo no lo hizo. Pero sí quisieron entrar, ya no en el momento del Eterno, sino en el de ellos. Y eso les trajo muerte. Veámoslo. Versículo 39, 14:39. Dice: y Moshe dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se enlutaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual habla el Eterno, porque hemos pecado. Estamos listos, Moshe, vamos a la guerra. Y dijo Moshe: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Eterno? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque el Eterno no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir al Eterno, por eso no estará el Eterno con vosotros. Sin embargo, oiga, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto del Eterno y Moshe no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Por qué murieron? Herbert. ¿No? Porque hicieron entrar al momento de él, no cuando el Eterno. Por eso estamos desarrollando que hay que conocer y accionar en los tiempos del Eterno. El tiempo para subir a la tierra prometida ya pasó. Y habiendo pasado, ya están diciendo: aquí estamos listos ya, nos vamos. Y Moisés les dijo: no lo hagan, no lo hagan. Pero de todas maneras, saltémonos y vayámonos de una vez a la mitzvah de las halot para Shabbat. ¿Las qué? La mitzvah de las halot para Shabbat. ¿Y qué es eso, Gilma? Desde los días del desierto está la mitzvah de hornear en la víspera del Shabbat halot, panes. Por milenios, en cada casa judía, en cada casa de los hijos de Israel,
El día viernes se preparan 2 halot para las kiddush de la noche y las 2 halot para el kiddush del Shabbat por la mañana. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. 4 halot. 2 para el inicio del Shabbat, kiddush de la noche, y 2 para el kiddush de la mañana. Miles de años atrás ha venido cumpliendo esa mitzvah. Hoy somos nosotros la generación que lo hacemos, Ilma, todos los viernes. Dice la Torá, capítulo 15, versículo 17. También habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda al Eterno. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis al Eterno, ofrenda por vuestras generaciones. Repite el 21. De las primicias de vuestra masa, daréis al Eterno, ofrenda por vuestras generaciones. Los sabios nos dicen, la mitzvah de la halá, oiga, y como para esto somos buenos siempre para decir, hoy no hay templo, ¿verdad? Para eso somos buenos, hoy no hay templo, hoy no hay kohanim, porque ¿a quién se le daba la masa? Bien, pero hemos dicho hasta la saciedad que los principios permanecen para siempre. La mitzvah de halá realmente solo aplica solo en Eretz Israel, en un tiempo cuando la mayoría del pueblo judío está allí. ¡Ah, qué bien, qué bien! No obstante, nuestros sabios ordenaron que halá sea separado aún fuera de Israel. Y aún en nuestro tiempo, para que estas leyes no sean olvidadas, hoy nuestra halá tiene que ser quemada, o quemado el poquito, ¿verdad? A pesar de que nosotros cumplimos nuestra obligación hoy, aún separando una muy minúscula cantidad de masa, el minhag es separar un kesait de masa y quemarla. Alguien que ha preparado la apropiada cantidad de masa, separa la halá y recita la brajá. ¿Qué es brajá? Aquí no soy yo. ¿Qué es brajá? ¿Ilma? Ajá. Lejadelic, dice usted. Sí. Ha perdido el hilo, ¿verdad? Margarita. Vaya, pues la brajá. No. Lo discutimos fuera de cámara. ¿Ah? Sí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu bemipotav vetzivanu leabrish halá. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo,
quien nos ordenó separar halá. Oiga esto, si uno olvidó sacar halá de la masa cruda, debe tomarla del pan. A pesar de que cualquiera en la casa puede separar halá, esta mitzvah fue específicamente ordenada a las mujeres. Ellas con eso enmiendan el pecado de la primera mujer, Javá. La mitzvah de separar halá tiene el potencial de traer de regreso la pureza de espíritu que fue perdida por medio del pecado de Adán. De ahí que, cumpliendo esta mitzvah, una mujer rectifica el pecado de Javá. Y oiga esto, uno debería ser cuidadoso de cumplir la mitzvah de separar halá. Hambruna es acarreada al mundo como un resultado de descuidarla, mientras su observancia trae bendición material a la casa. Uno debería ser cuidadoso de cumplir la mitzvah de separar halá. Hambruna es acarreada al mundo como un resultado de descuidarla, mientras su observancia trae bendición material a la casa. Así que si una mujer quiere comenzar a ver bendición material, que comience a hacer la halá. Que comience a hacer la halá. Si quiere, ¿qué? Si quiere ver bendición material, que comience a hacer la halá. Y leyendo de corrido, primero sobre el hombre que recogía leña en Shabbat, veamos versículo 32, sin detenernos. Versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. ¿Qué día? Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Eterno dijo a Moshe: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Murió como el Eterno mandó a Moshe. Segundo, sobre la mitzvah de los tzitzit. Y como esta área forma parte de la Shema, oiga, la parashá se cierra con la mitzvah de los tzitzit, o tzitziyot. Y dado que esta área forma parte de la Shema, de las 248 palabras, las cuales rezamos 2 veces diarias, que incluso hasta de memoria casi nos las podemos ya, porque las hacemos entonces más de 700 veces al año. Si las hacemos 2 veces diarias, 365 por 2. Vamos a ver. Ahí déjelo mejor. Es una mitzvah que leemos los hijos de Israel todos los días, 2 veces diarias, cuando rezamos las 248 palabras de la Shema. Así que las vamos a leer todos juntos en hebreo y cerramos esta sesión. Abrimos el Sidur, página 205. Nos vamos a leer en coro, página 205, a voz en cuello, no susurradamente. La mitzvah de los tzitziyot. Y hablaremos de esto al final, o fuera de cámaras. Página 205. Solo hago una sugerencia. Al final de la misma, nadie vaya a decir emet. ¿Cuándo? Hoy. No va a ser que después estén diciendo. Es hoy en la lectura.
página 205. La Parashá Shelach Lecha se cierra con los tzitziyot. Lectura que tenemos, entre otros lugares, en la página 205 abajo. ¿Lo tienen? Bien. Que las voces masculinas levanten el techo. Todos juntos, hombres y mujeres. Vayomer Adonai el Moshe Lemor, Daber el Bene Israel, Ve'amarta Alechem, Ve'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledrotam, Ve'natnu al tzitzit hakanaf betil tehelet, Ve'aya lachem letzitzit ureitem oto, Uzhartem et kol mivot Adonai, V'asitem otam, Ve'lo taturu ahare levavhem, V'ahare elechem, Asher atem sonim aharechem, Lema'an tizkeru v'asitem et kol mivotai, V'yitem kedoshim leLokechem, Ani Adonai Elokechem, Asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, V'yod lachem Elokim, Ani Adonai Elokechem. En español, el Eterno habla a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas o flequillos en las esquinas de sus vestimentas a lo largo de sus generaciones, y pondrán sobre el flequillo de cada esquina un hilo de color celeste, y serán tzitzit para ustedes, para que lo vean y se acuerden de todos los mandamientos del Eterno y los cumplan, y no exploren tras de sus pensamientos ni tras de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se corrompen, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos y sean sagrados para su Elohim. Yo soy el Eterno, su Elohim, que saqué a ustedes de la tierra de Israel para ser su Elohim. Yo soy el Eterno, su Elohim. Y acá cerramos la Pleja en este ciclo de Torah, año 5786 en el calendario hebreo, año 2026 en el calendario gregoriano. Para todos, Shabbat Shalom.